En esta tercera entrega del reportaje Captura de CO2 en los ecosistemas de México, Remedia te explica, a través de los estudios científicos del Laboratorio Nacional MEXFLUX, cómo es el intercambio de dióxido de carbono en los pastos marinos, en los cultivos de trigo y nopal y en los modelos de ganadería regenerativa. Comencemos con los pastos marinos, presentes en todos los mares del mundo, cerca de las líneas costeras y capaces de capturar tanto carbono como los bosques de pino. Estas plantas, ancladas al lecho marino a profundidades desde pocos centímetros hasta 5 a 6 metros bajo el nivel del agua, sobreviven gracias a la claridad de la columna de agua donde habitan, lo que permite el paso de la columna de luz con la que hacen fotosíntesis. Los podemos confundir con algas marinas. Sin embargo, por sus estructuras vasculares, los pastos marinos se parecen más al césped que tenemos en nuestro patio. Tienen la capacidad de absorber el CO2 que está diluido en el agua y también el que está en la atmósfera. Esto último gracias a las hojas que sobresalen por encima del nivel del mar. La experiencia a continuación descrita corresponde al observatorio instalado en el Estero del Soldado, ubicado en el municipio de Guaymas, Sonora, y conectado con el Golfo de México. En esta laguna costera, sin fuentes de agua dulce, llueve alrededor de 300 milímetros al año, cantidad similar a la que llueve en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Hermosillo. La plataforma donde se instalaron los instrumentos de medición sube y baja con la marea para siempre estar midiendo a la misma altura sobre la columna de agua. Para ello se utilizan los mismos instrumentos que funcionan para la medición de flujos en otros ecosistemas terrestres. En cuanto a la medición subacuática, este observatorio utiliza sensores de temperatura, luz y pH, además de aparatos que miden la presión parcial del CO2, con los que registran cuánto de este gas está entrando y saliendo del área estudiada. La especie vegetal analizada es Zoostera marina, más tolerante a la salinidad que las otras 10 especies de pasto marino que viven en México. En total, la superficie que ocupan los pastos marinos en México ronda los 9.000 kilómetros cuadrados, área similar a la que ocupa la isla de Puerto Rico. Los resultados de este estudio, con más de 4 años de registros, demuestran que este ecosistema es un sumidero efectivo de carbono, donde la biomasa captura más cantidad de dióxido de carbono que la que emite a la atmósfera. ¿Qué factores influyen en el intercambio de CO2 de los pastos marinos? La temperatura del agua juega un papel importante en este intercambio. En aguas más cálidas, así como cuando nosotros sacamos nuestra agua mineral o nuestro refresco del refri y lo ponemos sobre la mesa y ese refresco se empieza a calentar y pierde gas, decimos que ya se le fue, se degasificó esa bebida. Lo mismo pasa en los sistemas naturales. Entonces, cuando el agua es más cálida, el transporte de gas va desde el cuerpo de agua hacia la atmósfera. Y cuando el agua es más fría, ese transporte, simplemente por proceso físico, va de la atmósfera hacia el agua. Y luego, pues le juntamos este otro componente que son los pastos que están en esa columna de agua. Entonces, en relación a la marea, cuando tenemos una columna de agua pues más profunda, se calienta menos rápido y entonces hay hay más espacio para que el gas permanezca ahí. Cuando la marea está baja, la columna de agua disminuye también y entonces esa columna de agua se calienta más rápido y el CO2 tiende a irse hacia la atmósfera. Sin embargo, esa solo es la parte física, pero tenemos la contribución de los pastos, ¿no? A pesar de que se disminuye esa columna, pues el pasto está llevando a cabo su proceso de fotosíntesis. Entonces logra balancear y entonces hay CO2 que va desde la atmósfera hacia el ecosistema porque pues el pasto está absorbiendo ese CO2.
Entonces es como un sub y bajas. Sí. Estas variables van a estar influyendo, pero hay una contribución del pasto en esta matriz juega pasto y marea un papel importante. Generalmente donde tenemos pastos aquí en México no nos quedamos completamente expuestos, o sea, no baja la marea tanto que el sedimento quede expuesto a la atmósfera, porque ahí entrarían otros organismos a jugar un papel importante, que serían los microorganismos que están en ese sedimento. Como tenemos una columna de agua que está siempre por encima de ese sedimento, el control es más físico y biológico. Y el control del sedimento sí sucede, pero es en una escala temporal mucho más lenta. El carbono que absorben los pastos marinos lo capturan del agua o de la atmósfera. Lo hacen de ambas formas. Pues sí, si la hoja está en la parte alta de la columna de agua, porque pues crecen y se extienden sobre la columna de agua, el intercambio puede ser aire, hoja. Pero cuando están chiquitos y o sea, apenas están creciendo, pues están más expuestos solo a estar en el ambiente acuático. Entonces van a estar tomando el CO2 que está disuelto en el agua. Pero esta dilución pues está siempre sucediendo, ¿no? Como ahorita les trataba de explicar, este intercambio de gases de forma física entre el agua y la atmósfera es un proceso constante. ¿Qué puede hacer que los pastos marinos emitan más carbono del que capturan? En un ecosistema terrestre estás observando lo que hace la planta y lo que hacen los microorganismos del suelo, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de ese balance es que la planta está haciendo más fotosíntesis de lo que los organismos están descomponiendo. Pero en un ecosistema de pastos marinos tienes la matriz planta, tienes la matriz sedimento y tienes el agua. Entonces hay un componente que es físico, solamente la parte de dilución o intercambio de gases que se da físicamente entre el agua y la atmósfera, y el componente biológico. Entonces, a escala ecosistema, pues estamos midiendo la interacción de lo que está haciendo el pasto. Entonces, lo que sí hemos observado, por ejemplo, en los pastos marinos que tenemos aquí en el Golfo de California, son estacionales, es decir, solamente crecen durante el invierno. En la época de transición de abril hacia el verano, tiran todas sus hojas y pues las semillas se quedan ahí y hasta el siguiente invierno vuelven a crecer. Cuando no están presentes, hemos observado que el sistema no se convierte en una fuente de carbono, pero sí reduce su capacidad de estar de estar tomando CO2 y de que se esté quedando en el sistema. Ya solamente el rizoma enterrado y las semillas dispersadas también enterradas en la arena. Como la cola de zorra, como ese pasto Ujú. que es como rosita, Sí, que se seca por completo en unas épocas y luego ya cuando son condiciones de lluvia, pues vuelve a surgir. Acá este pasto marino, pues está en esta matriz acuática. Lo que lo controla es la temperatura. Entonces, cuando empieza a incrementar la temperatura del cuerpo de agua, tira sus hojas, eh, el rizoma se queda enterrado y las semillas, y hasta el siguiente invierno vuelve a crecer otra vez. ¿Cómo pudiera afectar el cambio climático en la absorción de CO2 de los pastos marinos? Si se acortan los periodos en donde esté el pasto presente. Como es controlado por la temperatura del agua, pues si tenemos veranos que son más cálidos, la semilla no va a brotar, porque la semilla, como otras semillas de plantas que necesitan frío para brotar, hasta que no tenga esos momentos de frío, empieza a brotar la plantita y el rizoma también. Entonces, si incrementa la temperatura del agua y se extiende el tiempo en el que está cálido la laguna costera, pues va a tardarse más en salir el pasto, va a crecer por menor tiempo, la pradera se puede achicar
y eso pues disminuye la capacidad del sistema de ser un sumidero de carbono. ¿Cómo afecta la acidificación de los mares a los pastos marinos? El cambio en el pH en la columna de agua o la acidificación hace que haya más CO2 disponible en la columna de agua. Entonces, para los pastos, pues no, eso es como darles más alimento, porque pues va a estar más fácilmente disponible ahí por las estructuras que tienen los pastos, porque es una especie fanerogámica, vegetativa, no tiene esqueletos ni nada como otras especies, ¿no? Entonces se ve beneficiada. Esto no quiere decir que sea bueno para los sistemas costeros, porque hay otras especies que sí se van a ver afectadas por la acidificación de los océanos. Lo que Decir hemos que aprendido es Ujú. que los pastos pues aprovechan, ¿no? Aprovechan la oportunidad de que hay un incremento de CO2 en la columna del agua y pues lo toman. ¿Cómo funciona la captura de carbono a nivel suelo en los pastos marinos? Este servicio ecosistémico es algo analógico a los manglares. Cuando tienes pues una pradera de pastos, el sistema radicular estabiliza el sedimento, ¿no? Entonces, generalmente en la línea de costa tienes el manglar y cuando hay pastos hacia adentro, pues están los pastos. Entonces la marea se está moviendo y está transportando sedimento. Parte de ese sedimento se queda atrapado en los manglares y se va depositando y parte va depositando en el sedimento de los pastos marinos. Entonces, al igual que los manglares, como el almacén de carbono, el almacén principal está en el sedimento, ¿no? Primero, por lo lento que son los procesos biogeoquímicos en estos sistemas anaeróbicos, y segundo, porque la red de raíces que tienen estabilizan el suelo y permiten que se vaya depositando y se vaya acumulando y se vaya quedando ahí el sedimento. Son bastante eficientes, son de los sistemas de carbono azul, están pues los pastos marinos, los manglares y las marismas. Y aunque en biomasa tienen menos carbono fijado por la estructura pasto versus árbol, en el sedimento son equiparables y hay algunas regiones en donde en el sedimento de pasto marino tiene más acumulado ese carbono que en los manglares. Para conocer la captura de dióxido de carbono en sistemas agrícolas, la red Mexflux realizó un estudio controlado en sembradíos de trigo y nopal, cultivos característicos del sureste del estado de Coahuila, con un clima semiárido y temperatura media anual de 18 grados, máxima de entre 35 y 37 grados y mínima de 6 grados centígrados. Estas plantaciones se desarrollaron entre julio y septiembre, durante la temporada de lluvias, con 10 manejos distintos, la mitad con trigo y la otra mitad con nopal, unos con manejo convencional y otros con manejo sustentable. Para este estudio se completaron 2 ciclos de trigo y uno de nopal. En el manejo convencional del trigo se aró la tierra a 30 centímetros de profundidad y en el sustentable a 10 centímetros de profundidad. En el caso del nopal con manejo sustentable, se dejó la tierra sin arar. Para el manejo convencional se usaron fertilizantes químicos, en específico urea, que es el que suministran los programas de apoyo a campesinos de la Secretaría de Agricultura. El aporte fue de 4 gramos de urea por metro cuadrado. En el manejo sustentable se añadió estiércol compostado de cerdo a razón de 1 kilogramo por metro cuadrado. Las plantas se regaron con microaspersión en el cultivo convencional y vía goteo en el cultivo sustentable. En el caso del nopal no hubo riego asistido, solo el aporte de la lluvia de temporal. El objetivo de este análisis fue comparar cómo es el intercambio de carbono entre 2 manejos agrícolas, haciendo un contraste con 2 plantas que funcionan de forma muy distinta. Los cultivos se desarrollaron en la localidad de San Isidro, municipio de General Cepeda, en Coahuila. ¿Qué aspectos se evaluaron en esta investigación?
Uno fue evaluar la calidad del suelo y cómo se veía afectada por estas prácticas diferenciadas, y luego el monitoreo tanto del carbono como del agua utilizando distintas aproximaciones. Una de ellas es las torres micrometeorológicas que se conocen también como de eddy covariance, en donde podemos ver ese flujo del carbono y del agua entre el ecosistema y la atmósfera, y también medimos la respiración del suelo de manera periódica en en las diferentes parcelas. En cuanto a la calidad del suelo, pues sí encontramos un gran contraste a pesar de el tiempo limitado en el cual estuvo establecido el cultivo de septiembre a mayo, el primer ciclo, y luego de junio al siguiente septiembre, el segundo ciclo. Y vimos ese contraste desde el primer ciclo, que fue que en el manejo sustentable tenemos menos pérdida de materia orgánica, independientemente del cultivo. También tenemos una menor acidificación. Sabemos que los fertilizantes químicos pues van a estar alterando el pH del suelo, y en este caso fue mayor al aplicar la urea que al aplicar composta. Y también un incremento estos suelos con ureo tuvieron un incremento de la conductividad eléctrica, y esto pues se refleja como, o se interpreta, podría interpretarse en un futuro, si este patrón se mantiene, como una salinización de los suelos. Y esto sucede con las prácticas convencionales de la aplicación de urea. También vimos, a pesar de lo que se pueda pensar al hecho de tener este arado diferenciado a 30 centímetros, que este suelo que se aró a 30 centímetros tenía mayor compactación. Esto es algo que se ha estado incorporando en la literatura reciente, como ya como un hecho de decir el arado de los suelos convencional como se ha estado haciendo por las últimas décadas no es algo que beneficie al suelo en el largo plazo, sino pues que lo puede afectar, y que lo está afectando y está degradando los suelos de manera muy acelerada, sobre todo con el impacto del cambio climático. Y nosotros pues ya lo pudimos ver con diferencias significativas marginales, pero sí lo pudimos apreciar en nuestros resultados, como el manejo sustentable favorece la aireación del suelo, disminuyendo la compactación a pesar de no tener ese arado. Esto también porque, por ejemplo, no se retiró la maleza en las parcelas, y entonces pues el desarrollo de maleza también permite que el suelo mantenga esa porosidad y que esté más aireado. En cuanto a los flujos de carbono, pues sí vimos una menor respiración del suelo en el caso del manejo sustentable, una menor respiración del ecosistema, y una mayor flujo, mayor productividad primaria, es decir, mayor captación de dióxido de carbono en el caso del manejo sustentable, específicamente también del nopal. Cuando sembramos nopal, no solamente vimos una mayor eficiencia en el uso del agua, que bueno, al ser una planta crasulácea, pues era lo que estábamos esperando, pero lo hicieron mejor todavía, tuvieron mayor productividad los nopales sembrados con las técnicas, con el manejo sustentable, en comparación al convencional. Y en el caso del trigo, de igual forma, tuvimos una mayor productividad primaria, una mayor biomasa en el caso del manejo sustentable. ¿Cuál es la diferencia de intercambio de CO2 en un área silvestre sin desmontar y en un cultivo de nopal o trigo? En la misma región en donde estuvimos haciendo estos cultivos, tenemos registro de estos flujos de carbono en el matorral xerófilo adyacente, y pues los flujos son mucho menores. Es decir, el carbono, su captación, su fijación como productividad primaria es muy baja, pero también su respiración como actividad del suelo es menor. Y justamente, pues ya con estudios posteriores que hemos estado haciendo en la región, pues lo que vemos es el gran papel que juegan los suelos en las zonas áridas, almacenando carbono que ya se encuentra allí y que no es liberado
cuando se hace cambio de uso de suelo, por ejemplo, para la agricultura. Entonces, no nada más lo hemos visto nosotros, sino que también internacionalmente hay muchos estudios que recalcan ese papel tan importante que juegan los ecosistemas áridos y semiáridos, manteniendo a largo plazo, sobre todo por la naturaleza de la composición de la materia orgánica que se encuentra en esos ecosistemas, manteniendo ese carbono en el largo plazo. Tenemos una vegetación muy lábil, por ejemplo, en el caso de los cultivos, si pensamos en una avena, en un trigo, incluso cuando ya se seca el trigo y que se recoge, de todos modos sigue siendo muy fácil de descomponer para los microorganismos. Y la vegetación del desierto, pues es recalcitrante. Es decir, pues, o sea, tiene cadenas de carbono mucho más largas y que son más difíciles de mineralizar por parte de los microorganismos y por eso perdura más en el tiempo, porque va formando conexiones químicas y físicas y queda protegido en el suelo y por eso el almacenamiento es más eficiente en el matorral xerófilo en comparación con los campos agrícolas en este tipo de ecosistemas. ¿Qué cultivo captura más carbono? ¿El nopal o el trigo? Es el cultivo mejor manejado. Es decir, no es la especie, sino es qué hagamos para que crezca. Para almacenar carbono, como en el largo plazo, pues sí te diría plantas nativas, ¿no? En este caso, el nopal, la opuntia, es lo que va a estar siendo mucho más efectivo en este ecosistema. Si bien se han desarrollado ciertas especies, más bien ciertas variedades de trigo que están adaptadas a la región y que pues tenemos instituciones aquí en México que se dedican a eso y que lo han hecho y ya están adaptadas a estas condiciones áridas, su eficiencia en almacenamiento a largo plazo no es como el objetivo de esa adaptación. Entonces no van a ser tan efectivos al momento de almacenarlo. Lo que sí se ha demostrado, que igual y no lo hemos hecho nosotros, pero que está demostrado en muchos estudios, son los policultivos, ¿no? El hecho de tener estos cultivos compuestos, la milpa como tal, es lo que ha reportado suelos más sanos y por lo tanto un mejor almacenamiento de carbono en los suelos. Entonces estamos hablando de sistemas agroecológicos, de agricultura regenerativa, buenas prácticas adaptadas sobre todo a cada región es lo que sería más efectivo en el largo plazo y no nada más decir, ya con que entonces ahora todo en la zona área vamos a sembrar nopal, ahí sí es simplificar demasiado, ¿no? ¿Qué otros cultivos en esta zona de Coahuila son sumideros efectivos de carbono? Aquí en Coahuila sí que tenemos ejemplos muy buenos de agricultura regenerativa y se logran, por ejemplo, con cultivos perennes o semiperennes como la alfalfa y una alfalfa bien manejada puede actuar como sumidero de carbono. Sobre todo, otro de los aspectos fundamentales en los cultivos para funcionar como sumidero y para evitar la degradación de los suelos es que el suelo nunca se deje desnudo. Que esto cuando se lo decimos a los agricultores, pues les explota la cabeza porque ellos em, asumen o tienen ya muy arraigado el hecho de dejar descansar la tierra y descansar la tierra es quitar todo y que esté ahí el polvorín a como estén las condiciones, ¿no? Entonces, esto justamente es lo peor que le podemos hacer a un suelo, ¿no? Y lo que funciona son estos cultivos de cobertura, la alfalfa, que entonces, pues igual nuestro consumo de alfalfa no es muy alto, pero sí, pues alimentamos al ganado, por ejemplo, y podemos tener entonces alimentos, ¿no? Aún teniendo este rol de almacenamiento de carbono. Y luego también las variedades adaptadas de trigo en combinación con em, rotación con frijol, se han visto buenos resultados con ello. La ganadería regenerativa puede ser una herramienta muy efectiva en la captura del carbono atmosférico en el suelo. A continuación te presentamos las observaciones registradas en 2 ranchos que practican esta actividad.
uno en la comunidad de Rivapalacio, Chihuahua, y otro cerca de las comunidades de Acuña y Musquís, en Coahuila, ambos en zonas semiáridas del desierto chihuahuense. El pastoreo no selectivo practicado en este tipo de ganadería consiste en la incorporación de altas densidades instantáneas de animales comiendo en el mismo sitio, generalmente superiores a 300 bovinos por hectárea, durante periodos cortos de ocupación. Debido a la elevada concentración de animales y al corto tiempo de permanencia, se reduce la capacidad del ganado para seleccionar únicamente las especies más palatables. En otras palabras, las vacas se comen todas las plantas de la pradera y no solo las que más les gustan. Además, esta práctica promueve una distribución homogénea de las heces y la orina, fuentes primarias de la generación del carbono que almacenan estos suelos. En el sitio de estudio se colocaron 350 vacas pastoreando por cada hectárea, mismas que se fueron rotando de sitio de pastoreo cada 4 horas. Al final del día, en este modelo se utilizan 6 hectáreas para el pastoreo de este ganado. Una variable que identifican para considerar que es momento para mover al ganado a otra parcela es cuando la hierba llega a los 10 centímetros. El área donde ya se alimentó al ganado se deja descansar durante 6 a 24 meses, dependiendo de cómo se hayan presentado las lluvias y el crecimiento de la pastura. Este descanso promueve la calidad de la materia orgánica. Los meses que se deja la tierra en reposo permiten al carbono estabilizarse e irse protegiendo química y físicamente para garantizarse como almacenamiento. En este estudio, llevado a cabo entre 2021 y 2025, se registraron 2 toneladas más por hectárea de carbono almacenado que con el modelo de ganadería convencional del vecino. Con el pastoreo tradicional, el ganado permanece durante largos periodos de tiempo en una misma área de pastoreo, sin una rotación planificada de los animales ni un monitoreo adecuado de la disponibilidad de forraje. Como consecuencia, la vegetación no recibe periodos suficientes de descanso para su recuperación, lo que favorece el sobrepastoreo y reduce la cobertura vegetal. Además, el pisoteo continuo del ganado puede incrementar la compactación del suelo, disminuyendo la infiltración de agua, limitando el crecimiento de las raíces y favoreciendo procesos de degradación del suelo. Veamos qué variables se estudiaron en este proyecto. Es la respiración del suelo y bueno, después tomamos muestras de suelo y lo que evaluamos son la caracterización física como el pH, conductividad, la densidad aparente, la textura, la materia orgánica y ya más específico, enfocado en el almacenamiento de carbono, pues se analiza la cantidad de carbono total y la cantidad de carbono orgánico en el suelo. Y lo que nosotros hemos observado es que el manejo regenerativo con pastoreo no selectivo almacena una mayor cantidad de carbono en comparación con un manejo convencional. Y eso pues es a través de las prácticas que ellos han estado implementando, que es la rotación del ganado, porque a su vez al rotar al ganado también se está incorporando adecuadamente el estiércol, que también contiene carbono. Y otra de las prácticas es pues el tiempo de descanso en el suelo, que eso permite la regeneración de la vegetación adecuadamente y pues que los suelos no sean sobrepastoreados, que eso después compacta los suelos y disminuye también la capacidad de almacenamiento de carbono en los suelos. ¿Cómo se comporta el intercambio de CO2 a lo largo del año? Claro que sí influye mucho la cantidad de precipitación que se recibe, las épocas de sequía, etcétera, pero algo que nosotros hemos identificado específicamente en el sitio de Chihuahua es que lo que más influye es el manejo que se está aplicando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto una dinámica en la cantidad de carbono almacenada antes y después del pastoreo, porque antes de pasar al ganado hay una menor cantidad,
de carbono y luego pasa el ganado y se incorporan las excretas, se incorpora la vegetación que no se utilizó por el ganado. Entonces, todo eso aumenta la cantidad de carbono almacenada en el suelo. Y pues otra cosa que también cambia, eso es enfocado en el almacenamiento de carbono en el suelo. En cuanto a la respiración del suelo, esta también cambia relacionada a la vegetación. Si hay una mayor cantidad de vegetación, también se va a liberar una mayor cantidad de dióxido de carbono, esto por la actividad biológica de los suelos. Es como entradas y salidas. Pasa el ganado y hay una entrada a través de el estiércol, las excretas, la cantidad de vegetación que no se consumió, y luego esa cantidad de carbono pues también aumenta la cantidad de los microorganismos, pero pues va disminuyendo a través del tiempo porque los microorganismos van utilizando ese sustrato para sus actividades. Entonces, si hay una entrada y luego disminuye y hay una entrada, pero lo importante aquí es que como se está añadiendo materia orgánica en forma de vegetación y de excretas, siempre están estas entradas y no nada más hay pérdidas. Hay un momento en que ese carbono se estabiliza y se puede quedar durante miles y millones de años si no hay una perturbación. Pero ahorita estamos hablando del carbono lábil, que es el que más se pierde, pero de ese carbono lábil, una parte se estabiliza, que es la parte importante de estos sistemas, que al tener entradas y salidas importantes de materia orgánica, una parte de esa se va a almacenar a través del tiempo, que es lo que no pasa con los sistemas convencionales, donde hay muy pocas entradas o incluso hemos registrado a veces que sí hay entradas de materia orgánica, pero esa materia orgánica no logra transformarse ni almacenarse a carbono orgánico. Hay una pérdida debido a las prácticas que se están aplicando. Los microorganismos necesitan estos pulsos de agua para aumentar su actividad biológica. Entonces, en épocas secas es normal que la actividad biológica disminuya por la cantidad de agua que no está disponible, mientras que en épocas de lluvia la actividad biológica e incluso la respiración del suelo aumenta por las precipitaciones y por la cantidad de agua disponible. Aumenta la actividad biológica por la precipitación, por la humedad, porque necesitan los microorganismos humedad, pero lo que podría aumentar la captura sería la cantidad de la incorporación de la materia orgánica en sí. ¿Cómo es la dinámica de emisión de gases invernadero cuando se descomponen las excretas del ganado? Sí hay esa liberación de dióxido de carbono, pero aquí lo importante es que también a la hora de la descomposición, una parte sí se libera hacia la atmósfera, pero con este tipo de sistemas lo que observamos es que una gran parte se transforma a carbono orgánico. A final de cuentas, ese carbono orgánico puede adherirse a los agregados del suelo y quedar estabilizado a través del tiempo. Entonces, pues una parte se queda almacenada en los suelos. Es por eso que sí se libera, porque por parte de las actividades metabológicas de los microorganismos, pero una parte también se estabiliza en los suelos y eso es la diferencia de este tipo de sistemas. ¿Qué similitud tiene este sistema de ganadería regenerativa con el pastoreo sin intervención humana de los bisontes? Este tipo de manejo regenerativo simula los procesos que se realizaban hace millones de años con los ungulados, como los bisontes. Porque están rotando, son altas cantidades de animales durante un pequeño tiempo, que eso está favoreciendo a los pastizales y eso también genera que se conserven y que se restauren. Incluso se pueden utilizar este tipo de prácticas para restaurar a los pastizales.
¿Cómo afecta el cambio climático en el intercambio de gases en los pastizales? Los microorganismos que transforman la materia orgánica necesitan agua y si no hay agua, pues la actividad biológica también baja y todos los esfuerzos que ellos hacen porque la materia orgánica logre incorporarse, pues sí se ven frustrados por las sequías. Entonces, sí es mucho trabajo lo que ellos hacen, pero pues sí se necesitan de esos pulsos de agua para que la ecología funcione como debería. ¿Cómo se puede conservar el carbono almacenado en el suelo con la ganadería regenerativa y evitar que éste regrese a la atmósfera? Sobre todo en este tipo de sistemas es cuidar el tiempo de pastoreo en el ganado. Pero en sí lo que debería de funcionar en todos los tipos de ecosistemas enfocado en el almacenamiento de carbono, pues es que el carbono es dinámico. Entonces, lo importante es que haya un equilibrio entre las entradas y las salidas hacia la atmósfera, que es lo que no estamos haciendo en general en el mundo. Específicamente, el monitoreo del ganado es lo más importante. La rotación, saber cuánto ganado puede soportar tus hectáreas, la alimentación. Es que en realidad el tipo de manejo regenerativo que nosotros estamos estudiando, además de la rotación del ganado, pues están muy enfocados en la salud, en la genética, en el tiempo de destete, todo eso, pues a final de cuentas puede influir en los procesos en los procesos ecológicos del suelo. ¿Qué factores hacen de la ganadería regenerativa un buen aliado contra el cambio climático? Este enfoque de cuidar el medio ambiente creo que también es muy importante porque a donde nosotros hemos ido con los productores, siempre sus preguntas son enfocadas al suelo y es algo de lo que muchas veces se olvida con la ganadería convencional, porque dicen, pues lo más importante es las vacas y que estén grandes y que les dan hormonas, y tener muchas vacas, producir, pero este enfoque que también es producir, pero sin dañar el medio ambiente, porque pues yo he conocido a los productores y son personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente y ellos les molesta luego mucho que digan, es que la ganadería es lo que más contamina, porque ellos realmente se están esforzando en tener otro tipo de prácticas, porque no es un esfuerzo de horas, es un esfuerzo de 24/7, de estar ahí monitoreando el ganado y ver qué suplementos faltan. Y aparte de eso, enfocarse en el medio ambiente y que ellos estén muy conscientes que gracias a esas prácticas van a poder utilizar sus suelos durante muchísimo más tiempo y eso creo que también es algo que los motiva a seguir con este tipo de prácticas. Ellos saben que esas tierras que ellos están utilizando no nada más la van a poder utilizar ellos, sino también futuras generaciones, porque no están sobrepastoreando los suelos y están permitiendo la recuperación adecuada de la vegetación, lo cual permite que sean suelos sostenibles y que puedan ser utilizados para las generaciones futuras. Así concluye nuestro repaso por diversos registros de cómo capturan dióxido de carbono distintos ecosistemas en México. Esta experiencia ha sido vital para que Remedia te informe mejor sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático generado por la concentración de gases invernadero en la atmósfera. Hoy comprendemos mejor dos conceptos. Uno, que recuperar las áreas verdes no será suficiente para revertir la crisis climática y que urge descarbonizar la economía en todo el mundo, o sea, dejar de quemar hidrocarburos. Y dos, que el calentamiento global, las sequías y la concentración de sales en el agua y el suelo, entre otros factores, puede poner en serios problemas la capacidad de muchos ecosistemas
para seguir almacenando el carbono que capturan de la atmósfera. ¿Qué otros temas te gustaría ver abordados a profundidad en Remedia? Esperamos estar ayudándote a ampliar tu visión sobre la crisis climática que enfrentamos. No olvides darnos tu opinión y suscribirte a Remedia.